Dictadura a plena luz. Rusia literalmente caza a sus ciudadanos por las calles del país, para después enviarlos al frente de guerra como carne de cañón, según se observa en cientos de videos que inundan las redes sociales. Una prueba más del carácter dictatorial y abusivo del régimen ruso que los videos de ciudadanos cazados por las calles para ser enviados a la guerra que mostramos no son en Rusia, sino en Ucrania. Ok. Dictadura en las sombras. Aunque no disponemos de videos sobre ciudadanos rusos siendo secuestrados por las calles para ser enviados al frente de guerra, seguro que existen por miles y son mucho peores que los que nos llegan de Ucrania. Pero el Kremlin impide que se filtren al mundo libre. Y ahora sigamos con más información sobradamente comprobada y totalmente objetiva. Uno de los varios factores, tal vez el menos mencionado, por los que Zelensky y sus apoyos dentro de Ucrania prefieren alargar la guerra lo más posible, aunque sepan perfectamente que está perdida desde hace rato, está relacionado con la movilización forzosa a la que someten a su ciudadanía. Desde el estallido del conflicto directo entre Moscú y Kiev en 2022, los videos de ucranianos siendo metidos por la fuerza en vehículos son un suceso diario en redes sociales. Pero no así en la prensa hegemónica. El modus operandi de esta práctica desde sus inicios básicamente consiste en un grupo de 2-3 oficiales de reclutamiento que paran en la calle a cualquier hombre con aspecto de movilizable para comprobar si ha sido requerido para incorporarse a filas o no. Lo de movilizable en el caso ucraniano es un criterio bastante amplio. Con ser varón que aparente entre unos 25 años y unos 55 y luzca lo suficientemente sano como para caminar por sí mismo, basta para ser abordado. Si los reclutadores consideran que el potencial movilizable debe ser enviado al frente, no crean que lo citan para el día siguiente en algún centro militar, ¿no? Se lo llevan de una vez metiéndolo por la fuerza en un vehículo. Práctica no muy distinta en su forma y en buena parte en su fondo al secuestro de ciudadanos en las dictaduras militares de los años 70 en Sudamérica. Sin embargo, a pesar de la férrea censura que existe en Ucrania, férrea censura que por la autocensura del mal llamado mundo libre rara vez se aborda en la prensa hegemónica, la mayoría de la ciudadanía ucraniana sabe que ser movilizado equivale a ser enviado como carne de cañón en un viaje que resulta, demasiado a menudo, solo de ida. Por lo que muchos de los movilizables se resisten ferozmente de todas las maneras que puedan imaginar. Corriendo, saltando, zafándose, fingiendo que cumplen para salir por piernas en el último instante, repartiendo puñetazos. En muchas ocasiones, sus familiares o vecinos tratan de ayudarlos, con más o menos fortuna según el caso. Entre los cientos de videos sobre estos casos que podemos recordar, más de una vez los reclutadores se fueron golpeados y con las manos vacías, pero en otras se salieron con la suya a pesar de la férrea resistencia encontrada, como el caso del movilizado que fue llevado al centro de reclutamiento a pesar de que su esposa iba aferrada al techo del vehículo. Con el paso de los meses, para evitar ser movilizados, muchos varones decidieron salir lo menos posible a la calle o hacerlo de maneras que de alguna manera alejaran a los reclutadores, por lo que estos tuvieron que afinar sus estrategias de reclutamiento. Por ejemplo, algunos oficiales militares probaron simular ser clientes de servicios de envío a domicilio para atrapar al repartidor al momento de hacer la entrega, o incluso empujar preventivamente a jóvenes en bicicleta para asegurarse que no escapen por esa vía al ser abordados. La lista de videos de este tipo de abducciones viales es interminable, abarcando desde grabaciones especialmente descorazonadoras, como el joven movilizado por la fuerza mientras su perrito trata desesperadamente de defenderlo, las niñas que gritan y lloran de miedo mientras su papá trata de escapar en auto para finalmente ser violentamente interceptados antes de que la grabación se corte abruptamente, o el padre que es metido a empellones en una furgoneta por los reclutadores, quienes dejan atrás el cochecito con el bebé del recién raptado dentro, hasta momentos con final feliz y hasta absurdamente cómicos,
como el de un joven que baila burlonamente mientras los reclutadores examinan sus papeles porque sabe que como extranjero no pueden movilizarlo. Como se imaginarán, lógicamente, los reclutadores ucranianos son odiados por un porcentaje importante de sus compatriotas, porcentaje que aumenta con cada día que pasa y siguen cazando gente por las calles. Por lo que además de los incidentes en que han sido insultados o golpeados durante el desempeño de sus funciones, también se han dado numerosos casos en los que sus vehículos de trabajo o personales han sido quemados o destruidos como castigo o venganza por sus acciones. También, lógicamente, los casos de ucranianos que tratan de escapar de los reclutadores huyendo al extranjero se han vuelto cada vez más frecuentes. Éxodo que, al contrario que ocurre en ciertos casos latinoamericanos que encajan en la narrativa de la prensa hegemónica, los grandes medios apenas se abordan. De manera similar a la caza de movilizados, los casos de personas que tratan de cruzar las fronteras para evitar ser enviados al frente por la fuerza están sobradamente documentados en video, en ocasiones por los propios protagonistas de las fugas y en otras por sus captores. Al igual que en cualquier crisis migratoria, abundan las mafias, que en este caso operan los traslados de varones movilizables, quienes deben elegir entre ser enviados al frente o pagar grandes sumas de dinero para preparar una fuga con grandes posibilidades de fracaso, en cuyo supuesto, además de perder sus ahorros, terminan enviados al frente de todas maneras. También es de sobra conocida la existencia de mafias estructurales en el Estado ucraniano, que cobran a cambio de boletas con excepciones falsificadas que justifiquen la no movilización. Otra realidad apenas mencionada entre susurros en los grandes medios. Como ven, a pesar de la heroicidad y popularidad con la que se pinta a Zelensky y compañía en la prensa corporativa global, la realidad es que la gran mayoría de ucranianos en edad de movilización, lejos de sentir un fervor bélico patriótico irrefrenable, prefieren o bien salir del país o bien no salir de casa antes que ser movilizados para morir en una guerra en la que la OTAN tiene mucho más interés que el pueblo ucraniano. Llegados a este punto, no faltará quien salga a decir que bueno, que sí, que es terrible, pero que seguro que en Rusia sucede lo mismo y hasta peor. Pero no es el caso. La aplastante mayoría de militares rusos en el frente de guerra o son miembros permanentes de sus fuerzas armadas o bien firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa. Si las redes sociales no están inundadas de videos de varones rusos siendo cazados por las calles para ser enviados a las trincheras, es, sencillamente, porque no ocurre. Así que, más allá del contraste entre la realidad a ambos lados del frente y el muy selectivo abordaje de la prensa hegemónica sobre el tema, las movilizaciones forzosas en Ucrania son uno de los motivos por los cuales en Kiev se niegan a aceptar ningún escenario de paz que no puedan vender como victorioso. Y no solo un motivo entre otros varios, sino uno de los principales. Porque mientras la rueda de sangre siga rodando y con ella la ley marcial continúe vigente, no tendrán que ofrecer explicaciones al escalofriante y creciente número de esposas, padres, madres, hijos e hijas cuyos familiares fueron secuestrados por las calles, por su propio gobierno, para ser enviados a un destino del que las autoridades sabían perfectamente que con casi total seguridad no regresarían. Y al momento en que se llegue a un acuerdo poco glorioso para Kiev, comenzarán las preguntas, en un tono cada vez más elevado y demandante desde el pueblo ucraniano. Preguntas que los responsables de esta maquinaria de secuestro estatal temen tanto que prefieren seguir engrasándola con sangre ajena con tal de evitar responderlas.